Señores comisionados, representantes del Estado brasileño, señoras y señores, yo soy Fernanda Lapa, yo hablo en nombre del Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos y la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y por todos los niños y profesores del Brasil. En primer lugar, quiero saludar a la Comisión por haber solicitado de oficio esta audiencia sobre un tema de extremada relevancia para la sociedad brasileña. No podemos dejar de mencionar que después de más de 30 años, nuestra democracia está siendo probada. Solo con ver los diarios y todos los días tenemos una sorpresa nueva. Y con este tema, en este momento de fragilidad, la educación es extremadamente fundamental en nuestra sociedad. Voy a comenzar a hablar por este punto. ¿Por qué una educación libre, plural y sin censura es fundamental en momentos como este? Porque exactamente necesitamos ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer, reflexionar y comprender la realidad del mundo plural en el que viven. El artículo 13.2 del Protocolo de San Salvador afirma que la educación deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana. Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, por el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Y también que la educación debe capacitar a todas las personas para participar de manera efectiva en una sociedad democrática y pluralista. Es decir, el derecho humano a la educación contempla tanto el derecho de acceso y permanencia en las escuelas, pero también que el contenido de esa educación debe tener como objeto el pleno desarrollo humano. En ese sentido, la educación en derechos humanos se vuelve un componente fundamental del derecho humano a la educación. La educación en derechos humanos es necesaria para prevenir cualquier violación de derechos humanos. Es probable. Se ha probado en muchas partes del mundo que sin esta educación la violencia en la sociedad aumenta. Nos parece que el Estado brasileño reconoció la importancia de enseñar, de hablar sobre derechos humanos en la escuela, y Brasil ya habló sobre este tema en 2003. Fue el primero en crear un plan nacional específico de educación en derechos humanos y hay directivas específicas. Adoptó el Plan Mundial de Naciones Unidas, fue protagonista en la elaboración de directivas para el Mercosur, y siempre que se manifiesta, ya sea en Brasil, en la OEA o en la ONU, refuerza que la educación en derechos humanos es su prioridad. Entonces nos gustaría empezar con esa pregunta. ¿Por qué un Estado que tiene educación en derechos humanos como prioridad llegó a esta situación de sacar términos como género y orientación sexual de sus textos base de educación sexual? Y hay fiscalización y censura de estos textos en la currícula. Este programa, llamado Escuelas sin Partido, fue creado en 2004, pero tuvo más visibilidad en el 2014, cuando representantes de este movimiento empezaron a presentar en los estados y municipios proyectos de ley que sostenían una supuesta neutralidad ideológica. En la esfera federal se presenta un proyecto en la Cámara y en el Senado que todavía están tramitándose, pero el tema es que aún sin ser aprobados y otros en trámite, esos proyectos de ley provocaron un gran debate en la sociedad brasileña que quedó dividida entre educadores, especialistas, organizaciones no gubernamentales y estudiantes que defienden esa educación libre, plural y sin censura, y por el otro lado padres junto con movimientos religiosos, políticos, que quieren obligar a las escuelas a respetar sus convicciones en cuanto a la educación moral, religiosa y sexual. Creemos que no es necesario en este momento comprobar una vez más que este programa viola los derechos humanos, tanto en el ámbito interno como en el internacional, porque es el mismo Estado el que se manifestó a través de sus instituciones que este programa viola los derechos humanos. Nosotros tenemos notas técnicas de la Procuración General de los Derechos de los Ciudadanos, la Secretaría de Derechos Humanos a través de su Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos y el Consejo Nacional
de Derechos del Niño y Adolescentes, inclusive el MEC a través de la Secretaría de Educación Continua, y es la Corte Suprema que reconoció que existen violaciones de derechos humanos en este proyecto y afirmó que el derecho humano a la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana. Eso en el ámbito nacional. En el internacional, ese tema también ya fue destacado en la OEA, en la audiencia de la Comisión sobre Educación en Derechos Humanos en diciembre del 2016 en Panamá. Esta comisión manifestó su preocupación por iniciativas legislativas que podrían implicar en retrocesos en derechos humanos. La comisión en ese momento llamó al Estado abriendo los esfuerzos para desarrollar campañas y capacitación de tolerancia y no discriminación en la ONU. Después de diversas incidencias de la sociedad civil desde el año pasado, relatores especiales de libertad y expresión y libertad religiosa hicieron un comunicado al Estado brasileño demostrando el peligro de retirar esos términos como género y educación sexual en los planes de educación. Desde el inicio de este mes, Brasil recibió recomendaciones del mecanismo de revisión periódica universal sobre el tema de trabajar sobre estos temas. De los 103 países que participaron de un proceso llamado Sabatina en Brasil, hablaron sobre discriminaciones y violencia movidas por violencia de género, etcétera. Entonces tenemos pruebas suficientes para afirmar que este programa viola los derechos humanos. Lo que necesitamos ahora es que el Estado brasileño sea más enérgico para combatir, luchar contra los efectos que este movimiento ha causado en los educadores y niños en las escuelas. A los niños porque no reciben la información y la formación adecuada, y a los profesores que tienen limitada su libertad de cátedra, y ambos por haber coartado su libertad de expresión. Aunque los proyectos de ley no hayan sido aprobados aún y que sean legalmente considerados inconstitucionales, tienen efectos, y esos efectos van a ser considerados por mis colegas. Entonces, considerando que los retrocesos en educación, en derechos humanos, especialmente en la de género y libertad sexual, son considerados en todos los países de América. Pensamos que es un tema que la Comisión Iberoamericana debería profundizar con la elaboración de un informe sobre la situación de la educación de género y libertad sexual en la región. Queremos que haya distintos espacios en distintos ámbitos para hablar esto, y percibimos que es un desafío limitar el desarrollo de una buena educación. Se trató de crear un lugar especial en la ONU para hablar de este tema, pero todavía no pasó. Pero esta Secretaría de Información está tratando de ver cuál es el alcance del derecho humano a la educación y dónde en él se avanza sobre este tema. Entonces creemos que sería importante que hubiese una opinión constructiva de la Corte Iberoamericana sobre el alcance del derecho humano a la educación en el sistema iberoamericano. Es decir, qué es lo que está contemplado efectivamente dentro del derecho humano a la educación. Por último, solicitamos que exista una posición pública de la Comisión Interamericana como resultado de esta audiencia, que resalte la preocupación de el hecho de retirar las palabras género y orientación sexual, y involucrando todas las informaciones necesarias sobre la temática. Esa secretaría tendría que hablar sobre LGBTI porque afecta a todos, a la religión y a los niños. Esperamos que todo esto esté en el nuevo plan estratégico de la Comisión y que tenga especialmente el objetivo 3, que aborda programas en educación, y sería la oportunidad para que la Comisión hable más sobre la promoción de los derechos humanos, sobre todo educación en derechos humanos. Muchas gracias.